hagamos un repaso que hoy, bueno, más temprano podíamos visualizar a propósito, bueno, de cuáles son esos pedidos bien concretos a propósito de baja de costos, recortes en el Estado, también el tema de rever políticas sociales. Vemos un breve resumen y luego profundizamos. Hace tan solo 15 días éramos un grupo de pequeños productores sin representatividad, con poca expectativa, poco creíble. Solo nos tildó hasta de mandaderos de quién sabe qué partido político, o que buscábamos tan solo fama. Prendimos una llama y el fuego se extendió por todo el país de una manera increíblemente veloz. Es una de las condiciones estaban dadas, mucho tiempo juntando frustraciones y pechando con piedras en el camino. Algún día una pequeña chispa iba a encender. La realidad demuestra una vez más de qué está hecho el productor rural y la sociedad en su conjunto. Su responsabilidad como tal, leal a los valores, honesto, respetuoso y de quien piensa distinto. Estamos todos cansados de que se nos ignoren nuestra voz, pero no se nos ignora al momento de cobrar nuestros impuestos. Queremos una sola República Oriental del Uruguay, soberana, libre y sin divisiones. Queremos un solo Uruguay. Bueno, muy bien, pero además tenemos los puntos concretos, ¿verdad?, de reivindicaciones que también podemos repasar a esta hora. Les hablábamos, bueno, de bajar el gasto, disminuir el costo de la energía, el costo del gasoil, subir progresivamente el precio del dólar. Fueron algunos de los puntos destacados de la proclama, además de otros gastos también referidos, sobre todo a lo que es en definitiva el peso del Estado. Pero vayamos a uno de los puntos, como les contábamos, con Ignacio Bartesay, que es nuestro invitado de hoy. Él es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, además es doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Cómo estás? Muy bien. Y por allí se hablaba mucho del tema del atraso cambiario, de subir el dólar, de aumentar la competitividad. Bueno, quizás allí son puntos más complejos para que todos los podamos entender. No es lo mismo que hablar de bajar la tarifa eléctrica, digamos. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Y además esto efectivamente puede beneficiar al sector agro, pero perjudicar a otros sectores. Ellos mismos dicen, nosotros no podemos fijar el porcentaje, eso ya estaría en manos del gobierno, y entienden también de que esta demanda del tema del dólar puede afectar a otros sectores de la población. Claro, ese es uno de los temas sensibles, porque sí hay atraso cambiario en el sector agrícola y agroindustrial. Si uno compara, estamos caros, digamos, en dólares en comparación con los principales mercados de destino o con los que competís. Esto quiere decir que ellos reciben dólares con los cuales pueden comprar menos pesos. Y los costos del combustible, los costos de la energía eléctrica, la contribución inmobiliaria, los empleos, se pagan en pesos. Entonces reciben menos dólares y con esos menos dólares tienen que pagar los pesos. Por eso son menos competitivos. Pero es cierto que otros sectores se ven beneficiados. Por ejemplo, los importadores, el sector servicios, que trabaja más con la región, donde estamos bien con la región, por eso se habla de que es positivo para el turismo lo que está ocurriendo en este momento con el tipo de cambio en Argentina y en Brasil, pero somos baratos para ellos. Exacto, entonces, pero esto no quiere decir que es verdad el reclamo del sector agroindustrial, porque ellos exportan a mercados donde no somos competitivos y además están recibiendo dólares que pueden comprar menos pesos, y lo que está subiendo es la presión de todos los otros costos. Que eso, si se es honesto intelectualmente, Soledad, es indiscutible que la energía eléctrica de este país es muy cara y ha subido, que es muy caro también el combustible, que la contribución inmobiliaria ha subido, que el régimen laboral es muy inflexible. Entonces, esto lógicamente afecta a la productividad, afecta a la competitividad de un sector que es muy importante para el país, para el desarrollo del país, porque derrama en toda la economía, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades reales de que un reclamo como este referido al dólar se concrete, por ejemplo? Muy difícil, muy difícil. Yo creo que sí se puede discutir la baja en la energía eléctrica, que además se ha reconocido que es más bien por asuntos fiscales, porque hasta el propio presidente de la UTE reconoció, hasta la propia ministra, que podía bajarse. Que se podía bajar, y no se bajó porque se le piden transferencias al Estado de la energía. Entonces esto es un reclamo muy legítimo. El reclamo que se hace del costo del Estado también es muy legítimo. El combustible es muy caro en Uruguay en comparación con la región. También los impuestos a la importación
aumentan, porque el agro también tiene que comprar maquinaria, el agro también compra automóviles y ha aumentado los impuestos a la importación también en los últimos meses. Entonces, sí, digamos, me parece que por ahí es más evidente el reclamo y es más posible avanzar en alguna medida puntual que en el tipo de cambio, que no creo que sea posible porque así hay otros factores como la inflación, que más bien es la política económica del país. Bien, porque acá uno, nombrando frases textuales, ¿no? El atraso cambiario está matando a muchos productores, por lo que solicitan que se tomen medidas para eliminar esto. Y hacen una comparación que me gustaría que quizás la ponga un poco más en contexto. Como hubo un 2002, no queremos que exista para Uruguay un 2022. Claro, porque se dice que se está sosteniendo, ¿no?, el tipo de cambio y de golpe puede darse una devaluación, ¿no? Porque es verdad que Uruguay depende mucho de lo que pasa en la región, lo que pasa en el mundo, lo que pasa con el precio del dólar a nivel internacional. Las tasas de interés que define Estados Unidos en el dólar, que es el valor que tiene el dólar a nivel internacional, afecta a Uruguay. La región afecta a Uruguay. Cuánta inversión recibe en dólares Uruguay también afecta al tipo de cambio. Y los compromisos que tiene Uruguay en inflación, y eso tiene que ver con los ajustes salariales, también tiene que ver con el tipo de cambio. Por lo tanto, es complejo analizarlo porque es parte de una política económica más global. Entonces va a afectar a algunos, puede beneficiar a otros. Entonces el Estado tiene que analizar en conjunto. Lo que sí es cierto que se podría hacer un pequeño ajuste que va a favorecer el sector agrícola y agroindustrial, ¿no? Bien, ahora también se generó un debate político sobre si esto debía atenderse por sectores o de forma global. En ese sentido, ¿cuál es la mirada, digamos, que podría ser como analista de la situación? Es cierto que los sectores todos tienen performances distintas en el desarrollo económico, cómo les está yendo, algunos están más afectados, el sector lácteo ha estado muy afectado, el arrocero tiene sus inconvenientes, así hay efectos directos de los costos del Estado en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a costos de combustible, que son muy importantes para la producción, eso es una realidad. No es lo mismo un gran, digamos, un productor agropecuario que tiene mucho campo a uno pequeño, son las situaciones distintas. Pero creo que lo que aprendimos de este reclamo de ayer es que hay un cansancio generalizado de lo que es el costo del Estado, Soledad. Esto va un poquito más allá. Creo que la lectura, más allá de este debate que se genera de cuánta gente fue, porque en Uruguay nos tenemos esa sensación. Nos quedamos en el blanco-negro o en esto de que analizamos todo desde un punto de vista deportivo del clásico, Nacional o Peñarol. No, hay puntos medios, aquí hay grises, y lo que sí hay es un reconocimiento de que hay un costo del Estado en aumento, que eso ha generado ciertos cansancios, que el Estado no se reforma, el Estado sigue siendo muy importante y no se reforma, que hay algunas reformas pendientes también importantes en el país, y esto es lo que está generando cierto cansancio. Por lo tanto, yo creo que es una señal que es interesante analizarla desde el punto de vista global, no a nivel sectorial, ni decir campo, ciudad, exportador, importador. No polarizándolo. No polarizándolo, que es lo que se está haciendo, me parece, por algunos errores desacertados de algunos comentarios del gobierno, que se demoró un poco en reaccionar. Yo creo que ahora hay que entender que fue un mensaje claro el de ayer, los discursos me parece que fueron muy correctos en cuanto a los planteos. Bueno, hay que analizar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero entender que Uruguay tiene que debatir sin polarizaciones el costo del Estado. Esto es algo que hay que debatir. Ese es el gran debate, el costo del Estado desde siempre, pero también está el otro debate de hasta qué punto Uruguay se abre a nuevos mercados. Eso. Porque es otro de los reclamos puntuales, ¿verdad? De este sector que depende en gran medida de la exportación, claro, porque es un mercado muy chico el uruguayo, ya lo sabemos, el 80% es mirando hacia el exterior, ¿verdad?, las exportaciones. Ahora, ¿qué posibilidades reales se están abriendo en el sentido de los famosos TLC? Bueno, tenemos hoy una visita clave, muy importante del ministro de Relaciones Exteriores chino, que se reúne en breve con nuestro presidente, en cuanto a la apertura de mercados, ¿no? A abrir el Uruguay al mundo. Yo te diría que este asunto de la apertura de mercados es más importante incluso que el impacto que tiene el aumento de la tarifa eléctrica o el aumento de los combustibles. Claro, y no ha estado tan arriba. También se habló de eso, ¿no? ¿Qué tanto podría modificar todos estos puntos de ayer referidos a las tarifas la realidad del sector agropecuario? Algo, pero de fondo no. La realidad de fondo es a través de reformas profundas que Uruguay todavía no ha emprendido y que además el debate a nivel nacional todavía no está preparado para darlo, porque las discusiones que se están dando a partir de lo de ayer lo demuestran, pero sí la apertura de mercados tendría un diferencial, porque esto hay que entenderlo. Un productor de arándanos que compite con Chile en exportar a China, por ejemplo, Uruguay exporta arándanos, el chileno no paga arancel, nosotros pagamos un 15% de arancel. Entonces, sos un 15% menos competitivo que tu productor chileno, sin contar las diferencias que pueden existir en los costos de producción. O sea, ya de arranque, digamos, sos menos competitivo. Y esto pasa con todos los mercados, porque Uruguay, si bien es cierto que la Cancillería ha mostrado voluntad
para cerrar acuerdos, algunas fracciones políticas digamos, del partido de gobierno no quieren discutir la importancia que tiene abrirse al mundo, la importancia que tiene cerrar un acuerdo comercial con Europa, con Estados Unidos, Y de forma directa. con No, países... no yendo en bloque con después las desventajas que sabemos se suscitan. O que es difícil desde ese punto de vista porque Cerrar acuerdos, claro, además. porque los intereses de Brasil y de Argentina son bien distintos a los de una mina pequeña como Uruguay, entonces nos postergan la decisión de abrirnos al mundo y yo te diría que ese es un asunto que en Uruguay debería discutirse profundamente porque es clave para la competitividad del sector agrícola, agroindustrial y de servicios. Bueno, el que está más afín a todo esto es sin duda el propio canciller Correcto. Rodolfo Nignoboa, que ha demostrado enorme interés también por la presencia de esta visita del ministro chino. De China estamos hablando desde el 2016, más Hace o menos, tiempo, sí. sobre, ¿y qué pasa? ¿No concretamos todavía algo que sea realmente relevante para los mercados uruguayos? Es bueno hacer esa distinción que hacías de la voluntad del canciller. Yo creo que el canciller y también el ministro de Economía han mostrado interés en abrirse al mundo, no han podido superar las restricciones internas. Esto es una realidad, la discusión del TLC con Chile lo evidencia. Digamos, esto hay que ser bien claros. También la posición de China. ¿Por qué? Porque en el 2016 nuestro presidente, frente al presidente chino, dijo que íbamos a cerrar un TLC en 2 años. Y ese TLC no se comenzó a negociar. Entonces, lo importante de la visita del canciller chino hoy a Uruguay es que las relaciones entre estos dos actores siguen estando muy vigentes. Uruguay tiene un acuerdo de asociación estratégica con China que abre puertas en algunos acuerdos que se van a cerrar en el día de hoy. Eso es bien importante porque es nuestro principal mercado, pero la discusión de fondo es por qué no pudimos cerrar un TLC. Que eso es lo que realmente tiene impacto y que eso es lo que realmente eleva la relación de Uruguay con China a un nivel más estratégico. Entonces, nos estamos quedando en cerrar acuerdos que yo no digo que no sean importantes, son importantes. La visita del canciller hoy es muy importante, a 30 años de nuestras relaciones diplomáticas con China, pero la sensación que uno queda justo a poco porque no pudimos cerrar ese TLC que nuestro presidente nos anunció y que para nuestros productores agroindustriales, para los servicios, para captar inversiones, es clave. O sea, pasa a ser muy importante que Uruguay empiece a discutir ya para los próximos años, pero que se genere un debate nacional importante en cuanto a la necesidad de cerrar acuerdos comerciales con nuestros principales mercados. Bien, bueno, Ignacio Bartizagui, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, por lo menos hablar con un poco más de profundidad sobre algunos puntos claves que obviamente también fueron planteados ayer. Con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado.